Aníbal Herrera. Gracias, doña Consuelo, gracias, compañeros. A propósito de este festival y de este vendaval de declaraciones juradas que nos tienen con la boca abierta en una especie de situación de brinco y espanto, yo pienso que a la actual Cámara de Cuentas, que dicho sea de paso, no sé si ustedes se dieron cuenta que el señor Álvarez Pérez, a quien por lo menos yo de manera particular desde que lo nombraron, quizá lo había visto en los medios una o dos veces. Y de repente, al echarse las palomas, en el epílogo de la gestión, el señor Álvarez Pérez resurge con una presencia mediática que llama bastante la atención. Y ya que el señor Álvarez Pérez está tan presto y tan solícito a cumplir con su rol de presidente de la Cámara de Cuentas, yo pienso que le espera una tarea bastante interesante, porque esto de la declaración jurada de bienes no termina con el depósito de los documentos por ante la Cámara de Cuentas. Ahí es donde el proceso comienza. Claro. Porque la propia ley, la 311-14, que es la ley de declaración jurada y patrimonio, establece claramente cuál es el procedimiento a seguir. Repito, el depósito de la declaración jurada por ante la Cámara de Cuentas es el inicio del proceso. Ahora debe venir el contraste, el proceso investigativo por parte de la Cámara de Cuentas para verificar la veracidad, la correspondencia, claro, el cruce de informaciones para saber si eso que se ha dicho ahí bajo la fe del notario público, porque esa es otra cosa. Estos son documentos que por la sola presentación de la persona no tienen fe pública. La fe pública se la da el notario que certifica las informaciones. Por eso se llama declaración jurada. ¿No? Lo digo para que tengamos claro en qué consiste este proceso. Hay muchas que deberán ser, todas deben ser verificadas. Hay algunas con las que uno se identifica y uno dice sí, se corresponde. Pero hay otras que por lo escandalosas y hasta por lo absurdas que son, reclaman de una investigación. La ley 311-14, la ley de declaración jurada y patrimonio, a partir de su artículo 14, en el capítulo tercero de las sanciones y en los artículos del 14 en adelante, establece, por ejemplo, las sanciones por la omisión en cuanto a la declaración. Y dice que un servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de patrimonio y no tempere dentro del plazo u omitiere declarar algún bien, incurre en faltas graves o de tercer grado, según la ley 4108 de función pública. El artículo 15 habla del delito de falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviera obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falsear los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de 1 a 2 años ¡El diablo! Y multa de 20 a 40 salarios mínimos del gobierno central. O sea, que pueden caer presos. Sí. Ay, claro que sí. Artículo 15 bueno. de la ley 311-14. Ay, qué bueno. Yo lo veo por eso Ángel dijo lo que dijo, de que eso va a definir el ejercicio. Y oportuno, porque como estamos en la era de la transparencia, ajá, de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción, sí, yo pienso que este escenario es fantástico. Sí. Y por eso le exhorto al señor Álvarez Pérez, el presidente actual, perdón. Espérate, Aníbal. Esa Cámara de Cuentas no ha podido sacar una serie de auditorías. Nunca. ¿Tú me estás entendiendo? Y para hacerla de Odebrecht tuvo que traer a un peruano. De Perú. Por eso es que yo los invito a peruano de Perú. Comenzando por su presidente que se ha activado mediáticamente bastante en estos días, a que se anime a ejecutar las disposiciones de la ley 311-14. Primero hay que cambiar la Cámara de Cuentas, espérate. Primero hay que cambiar la Cámara de Cuentas. Eso es en noviembre, doña Consuelo. No, hay continuidad de Estado, doña, la ley está ahí. Está bien, pero espérate, pero es que no se cree en ella. Eso, pero que nadie cree en esta Cámara de Cuentas. Que me puse el señor Álvarez, que lo adoro. Es que cumplan con la ley. Qué vegano, ¿eh? Por eso sí. Con la ley. Una gente, mira. Yo he estado en su casa, doña, yo he estado en su hogar. Exacto, una persona. pero es que no tienen capacidad. Define esa familia Álvarez, doña. ¿Quiénes son esa familia? Eso es
de lo mejor que hay, lo más honesto. Aníbal, o sea, yo estoy diciéndolo cuando- incluso como mi familia vegana. Cuando se ¿Entiendes? discutía- Pero no es eso, es que no tienen capacidad. cópieme esto, No, la doña Consuelo. capacidad la tienen, que no la quieran ejercer ya es No, otra no, cosa. no lo tienen la capacidad, Aníbal. No Ok, tienen viven capacidad. pretextando que le faltan recursos. No. Y a Andrés Terrero y a la Necesita- Cámara de Cuentas cuando lo reclamó, Esa entidad- lo enjuiciaron y lo votaron. No, eso Estamos fue otro claros tema. en eso Ese y es sabemos otro- por qué lo hicieron. No. La Cámara de ¿Quién Cuentas lo necesita, hizo? para hacer un trabajo mínimamente aceptable, necesita un presupuesto de 4 o 5 mil millones de pesos. Sí, Y no- hombre, Entonces, verdad. ¿por qué toman Come. posesión del Hoy cargo? para qué Entonces, gastar todos esos cuartos mira, de eso, mira, hombre, aceptan el con cargo. tanta obra que Para faltan. garantizar- Saben para de antemano garantizar- que no Para hay garantizar la recursos. Ah, Para entonces, garantizar pose el de rol que que le no asigna la garantiza ley. nada. Gente que no Entonces, declara no 20, otro va por que el reclama cargo. 200 millones y otro que no tiene nada. Mentira, hombre, Pero entonces pose. parece que lo hacen pensando no en los recursos que faltan para desempeñar Pero la vamos- labor, pero vamos a sino hacer un en los ejemplo. recursos que van a recibir por el desempeño de la función. Pero vamos a hacer un Y no ejemplo, la Khalil. desempeñan Señores, pero nada. Khalil, no Pero digan vamos a hacer, eso. escúchame, Consuelo, vamos a hacer un ejemplo. No. Eso que Aníbal está redactando, de que lo que viene a partir de hoy es inventariar, auditar cada una de estas declaraciones. ¿Tú Investigar, sabes cuántas cumplir con personas la hay ley. en el departamento de auditoría de auditoría de declaraciones juradas? ¿Cuánto? 22. Entonces yo te pregunto, ¿Cuánto tiempo le va a tomar auditar 6.000 o pero yo te 7.000 pregunto, por Dime. dos? ¿qué responsabilidad Porque el tiene? gobierno, los Sí, políticos pero y los es que no es del gobiernos. gobierno. Es que no es del gobierno, es una irresponsabilidad colectiva. Porque tan irresponsable es el gobierno como el funcionario que asume, primero que se postula, porque todo aquel que se postula para la Cámara de Cuentas sabe lo que está pasando ahí. Que no me venga esta Cámara de Cuentas a decir que se dio cuenta hace 6 meses de lo que estaba pasando. Sí, fue ahora. Porque eso es muy viejo. Y tan irresponsable es el Congreso que los nombra como los miembros que lo asumen, sabiendo que no van a cumplir con la finalidad que la ley le prevé y les manda. Así es, así Siga Por el ampliando los sueldo y por los irresponsables. beneficios que les dé el cargo. Sígalos ampliando los irresponsables, siga. Que nada Tan más se quedan en los irresponsables son políticos, unos sígalo. como otros. Y la clase empresarial también, que no También, declara sus impuestos todo el que- correctamente, todo el que mundo. esté- ¿verdad? que- Ah, no, quepa en que el no va a caer saco. arriba el boletín. Adelante, Aníbal. Que se meta. Un país Entonces, irresponsable, mi hermano, eso es chercha. Exacto. la ley es muy De clara. cómplice, un país de Claro, cómplice. usted venía, esto sí, Adelante, esto no. adelante, Aníbal. Entonces, la ley es muy clara. Habla de la prueba del origen del patrimonio, habla del destino del patrimonio decomisado y habla, y esto es muy importante, de las sanciones por enriquecimiento ilícito, que es a donde debe concluir la investigación si lo que se declara no se corresponde con la realidad. Sí. ¿Y qué dice este artículo 18? Los funcionarios públicos que resulten responsables del enriquecimiento ilícito serán sancionados con penas de 4 a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento y la inhabilitación para ocupar posiciones públicas por un periodo de 10 años. Ok, Entonces, ok. ahí es hasta a donde debe conducir la investigación Así que debe de es. realizar la Cámara de Cuentas, o de lo contrario, que tengan la amabilidad de presentar renuncia inmediata. Y lo que pongan van a hacer lo mismo. Nada. Entonces, ahí era donde quería llegar justamente. Ok. Esto no es más que una mascarada. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es una entelequia Es verdad. que solo sirve para apañar la corrupción, Es verdad. para avalarla. No Porque esto, yo no he visto un solo caso. la institución. La Cámara No de sirve Cuentas. para nada. La La Cámara de institución. Cuentas. Entonces, si esta Cámara de Cuentas no puede, el gobierno del presidente Luis Abinader tiene el reto antes, oigan bien lo que estoy Un diciendo. minuto, nos queda medio minuto, Aníbal. antes del Creo que la boletín. Cámara de Cuentas hay que nombrarla después del presupuesto. Antes de nombrarla en el presupuesto del año que viene, los cuartos de la unidad de auditoría tienen que estar en el presupuesto. Si no, Ok. todo esto es una mascarada, todo esto es una farsa, lo de la Ok. transparencia, ¿eh? Boletín, gracias, Aníbal.